Vamos a dar inicio. Muchísimas gracias. Bienvenidos sean todos a este webinar más. En esta ocasión vamos a tratar acerca del protocolo de regreso a clases. Sabemos que el día lunes ya muchos niños de todos los niveles regresan o a las aulas o de manera híbrida o todavía desde casa. Entonces vamos a platicar sobre esto, de cómo será este protocolo, el protocolo del regreso a clases de manera segura. Y también, como muchos saben, para este ciclo escolar contamos con un periodo que es el periodo extraordinario de recuperación para el repaso de lo que se vio en el curso anterior, para esta parte de reforzamiento. Y tenemos un material por parte de Santillana que se llama Ponte en Forma. En este material hay tanto una edición para el docente como una edición para el alumno y les vamos a platicar un poquito sobre él. Nuestros expertos nos van a compartir de qué va, cómo manejarlo y de qué trata el material. Y les damos la bienvenida a Félix Herón Escobar. Él es uno de nuestros expertos del equipo de Santillana. Él es egresado de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, ejerció la docencia en escuelas primarias públicas durante 14 años en todos los grados escolares. Se tituló en la carrera de cirujano dentista por la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque su interés fue por la didáctica y la elaboración de libros de texto, lo que lo condujo hacia la rama editorial. Es autor de las secciones de Ciencias y Geografía de la primera edición de la Guía Escolar de Sexto Grado e ingresó a la plantilla laboral de Editorial Santillana en 1997 y desde hace más de 20 años ha participado como editor en diversos proyectos de primaria y secundaria y actualmente se desempeña como coordinador de primaria de Editorial Santillana, puesto que coordina la elaboración de materiales impresos y digitales para escuelas públicas, entre ellos la Guía Santillana y sus componentes como es Ponte en Forma. Y también contamos con la participación de Natasha Olivos García. Ella estudió la licenciatura de Letras Hispánicas en el área terminal de producción editorial en la Universidad Autónoma Metropolitana y a través de esta casa de estudios participó como promotora de fomento a la lectura y creación literaria, impartiendo talleres para niños y adolescentes en comunidades rurales de Chiapas. En el año 2015 fungió como evaluadora de libros de texto de la asignatura español de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública y en esta misma dependencia participó como editora del libro de texto de formación cívica y ética para cuarto grado de primaria. Ha participado como autora, prologuista y editora en diversos materiales digitales e impresos, tanto literarios como educativos, y actualmente trabaja como editora de primaria en Editorial Santillana. Ellos serán nuestros expertos invitados para el webinar del día de hoy. Les pedimos por favor mantener sus micrófonos cerrados. Al final, como cada webinar, tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Y también, como es costumbre, al final tenemos un link con un formulario para conocer la opinión sobre este webinar. Y sin más, los dejo con nuestros compañeros para que expongan el webinar del día de hoy. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Les damos una cordial bienvenida y les agradecemos mucho su presencia. Como ustedes pueden ver, esta presentación la hemos organizado en dos partes. La primera, pues la voy a exponer yo. La segunda, Natasha hará la presentación. Bueno, Fernanda ya nos dio esta recomendación. Les pedimos que apaguen su micrófono porque no queremos que se filtren ruidos extraños o que se escuche eco o que se escuche eco. Y también ya Fernanda nos recomendó que guardemos las dudas, las ideas, los comentarios para el final, para de esta forma optimizar el tiempo de esta presentación. No quise dar inicio a esta presentación sin mencionar la causa y el motivo principal por el que en este momento
estamos dando esta exposición. Y es que pues ya parece muy lejana o muy lejanos aquellos meses de noviembre y diciembre del 2019, cuando aparecieron los primeros casos de COVID, ¿no? Esto, por supuesto, pues marcó un cambio muy drástico en la vida de todas las personas de todo el mundo. Y bueno, de esa fecha de fines de 2019, pues no pasó mucho tiempo para que esta epidemia se propagara a todas las regiones del mundo, entre ellas, por supuesto, a México. Puse esta fecha en esta... Félix, aún no vemos tu pantalla, bueno, la presentación. Perdón, ¿ahora sí? Ya se ve. Ya la vemos. Bueno, les comentaba, bueno, esta fotografía aquí en rosa se ve cepas de coronavirus en tejido pulmonar, y les comentaba que de fines de 2019 a marzo de 2020, pues no pasó mucho tiempo. Ya en este momento, pues ya esta afección ya se había convertido en una pandemia, lo cual motivó pues a las autoridades de salud y a las autoridades educativas a tomar la decisión de que se suspendieran las clases presenciales en la mayor parte de las escuelas del país para tratar precisamente de contener los contagios, ¿no? De marzo de 2020 al día de hoy han pasado aproximadamente 17 meses en que los niños pues no han regresado a clases. Esto pues ha tenido consecuencias. Hace algunos días, durante una mañanera, se invitó a Fernando Carrera. Él es representante de la UNICEF en México y nos proporcionó algunos datos que yo quisiera compartir con ustedes y que son muy interesantes. Después de 17 meses de contingencia, en el mundo han regresado a clases 1.000 millones de niños. 750 millones están en proceso de hacerlo, pero 150 millones de niños, niñas y adolescentes todavía no regresan a la escuela. De esta cantidad, México aporta 37 millones de estudiantes que todavía están tomando clases desde casa. Esto sin duda pues ha tenido muchas repercusiones. Ahorita las vamos a revisar. Solo para poner algunos ejemplos, tenemos que pues después de 17 meses de contingencia, ya se comienzan a hacer estudios, pues de que más de 100 millones de niños caerán por debajo del nivel mínimo de competencia de lectura. Y también, pues esto va a provocar un aumento de la desigualdad social derivada de la pérdida de aprendizajes y el abandono escolar. Solamente son algunos ejemplos, pero definitivamente las consecuencias del tiempo que los niños han pasado en casa, pues cada vez se acentúan más. Como comentario adicional,
La UNICEF va a apoyar a la Secretaría de Educación Pública para precisamente compartir esos protocolos que ya se han implementado en otros países para regresar a clases. También le va a dar apoyo para manejar los focos infecciosos que se presenten en las escuelas, porque definitivamente el virus SARS-CoV-2 no va a desaparecer. Creo que llegó para quedarse, pero es importante. Y bueno, también definitivamente en el regreso a las aulas, pues va a haber infecciones, ¿no? Pero aquí el asunto no es saber que van a ocurrir, sino saber cómo se deben de manejar. Y entonces la UNICEF tratará de dar este acompañamiento a la SEP. Otro de los aspectos en los que la UNICEF va a apoyar a la SEP es en tratar de contribuir para lograr una normalidad en la afectividad de los niños. Yo creo que todos eh, estamos muy conscientes de las repercusiones en el aspecto de salud. Todos tenemos un familiar, un compañero de trabajo, un amigo que pues ha sufrido las consecuencias de esta grave enfermedad. Pero aparte de eso, pues hay otras que tienen que ver también con otros aspectos en la vida de las personas, como es el aspecto socioemocional, el aspecto mental. Eh, en esta diapositiva voy a comentarles o sí, a comentar sobre estos problemas educativos que ya estaban en las escuelas, ¿no? Desde antes de la pandemia, pero definitivamente después de 17 meses y ya comienzan a hacerse estudios sobre ello, estos problemas se están agudizando. Comencemos con la pérdida de aprendizajes. Yo creo que todos quienes somos maestros y que hemos estado frente a grupo, en condiciones normales, después de las vacaciones de julio y agosto, a veces nos encontramos con niños que pues ya se les olvidó todo, ¿no? Más si nosotros, digamos, trabajamos con el mismo grupo 2 años y de repente, pues vemos que todo lo que trabajamos el año anterior, pues ya se les olvidó, ¿no? Y es que si los aprendizajes no se consolidan, ¿no? No se les da continuidad, pues los niños tienden pues a olvidar, y si estos aprendizajes pues no son significativos, entonces se pierden, ¿no? Y si a eso agregamos eh, que, que los alumnos no, además no aprendieron todos los contenidos del curso por la suspensión de clases, por esta situación de que la asistencia a las escuelas fue muy irregular, pues entonces sí, definitivamente estamos hablando de una pérdida de aprendizajes, ¿no? Respecto al abandono escolar, este es otro problema que los maestros pues nos afrontamos, ¿no? En nuestro trabajo cotidiano. Siempre en los salones hay algunos niños que por sus circunstancias y condiciones tienden a estar en este riesgo. Y ahora con la pandemia, pues muchos papás perdieron su trabajo, ¿no? Y las familias pues han vivido situaciones complicadas que han provocado
que este problema de abandono escolar se haya agudizado. Se calcula que este problema ha aumentado más o menos el 15%, ¿no? Después de 17 meses de contingencia. Y el rezago educativo, bueno, pues el rezago educativo es consecuencia pues de lo anterior, ¿no? El rezago educativo se observa, por ejemplo, cuando los niños tienen un retraso en su aprendizaje, tienen problemas de aprendizaje, y cuando ellos deberían, digamos, de tener continuidad en su estudio, ¿no? Y acceder, digamos, a un grado posterior, esto pues no ocurre. Esto, por ejemplo, lo vemos o lo veíamos hace tiempo, ¿no? Cuando los niños de primero no lograban aprender a leer y a escribir, entonces pues se iban rezagando, ¿no? Pues todos estos tres problemas definitivamente ya estaban presentes en las escuelas desde antes de la pandemia, pero la contingencia pues ha provocado que se agranden y que cada vez se profundice más. Por las razones anteriores, la UNESCO y la UNICEF se han pronunciado en el sentido de que pues no es posible continuar con el cierre de las escuelas, ¿no? Este dato ya lo dimos, que afecta a 156 millones de niños, en México 37 millones, y que pues esto ha provocado consecuencias en el desarrollo de sus aprendizajes, en el equilibrio socioemocional y en las dinámicas familiares. Ante esta situación, el gobierno ha implementado una estrategia nacional para impulsar el regreso seguro a las escuelas de educación básica. Y esta estrategia la podemos dividir en 4 etapas. La primera, que tiene relación con las medidas previas. Un ejemplo de las medidas previas pues, fue la vacunación que se... Les pedimos de favor apagar sus micrófonos. Gracias. Una de las medidas previas, por ejemplo, pues fue la vacunación que se realizó a todo el personal educativo. La segunda etapa, que son las medidas de organización. Hemos visto que en estas semanas se realizó el taller intensivo de capacitación, y esta misma semana los maestros están en la fase intensiva de los consejos técnicos, y todo ello precisamente para organizar las acciones para un regreso seguro a las escuelas. Las medidas de atención emocional, que ya las comentamos, y una etapa 4 que tiene que ver con las medidas académicas. El taller intensivo de capacitación docente está inscrito en esa estrategia del gobierno de organizar acciones para un regreso seguro. Y si revisamos los objetivos de este taller de capacitación, pues lo corroboramos, ¿no? En la primera sesión de este taller, por ejemplo, los maestros trabajaron sobre las emociones, trabajaron sobre el reencuentro con los compañeros, y con estrategias que les permitan pues,
tener un regreso positivo, ¿no? Tanto con sus compañeros como con los niños. Otro de los objetivos de este taller de capacitación pues, fue generar estrategias para promover la participación de las madres y de los padres de familia. Aquí es importante comentar que la participación de las familias ha sido esencial, ha sido determinante para que los niños puedan seguir tomando clases a distancia, ¿no? Con el programa de Aprende en Casa. Entonces, pensar en implementar estrategias sin los padres de familia, sin los padres y las madres de familia en este momento, pues es prácticamente imposible. Otros de los objetivos de este taller de capacitación se dirigen hacia la importancia del diagnóstico, que también es muy importante o es fundamental hacerlo después de tantos meses de estar en casa, pues para ver los desafíos hacia los cuales, o más bien para ver los desafíos a los que se van a enfrentar, ¿no? Los profes. Uno más es sobre las estrategias de trabajo. En estos 17 meses, los maestros pues implementaron una gran cantidad de actividades y de estrategias para comunicarse con las familias, con los niños, y además para dar seguimiento al proceso de aprendizaje. Entonces, el hecho de compartir estas estrategias, pues constituye pues un recurso muy, muy valioso. Y, No, la deportiva no. y otro de los objetivos es precisamente pues establecer compromisos, ¿no? Para favorecer el regreso a las aulas pues de manera segura. En esta diapositiva pues se resumen las sesiones de trabajo que se dieron en este taller de capacitación, ¿no? El reencuentro con los compañeros de trabajo, reflexionar sobre la importancia de las familias que han sido aliadas para el aprendizaje de los alumnos, la importancia de hacer un diagnóstico antes de comenzar el trabajo con los nuevos contenidos y igual la relevancia de compartir las estrategias de trabajo, ¿no? En el aula. Aquí lo vemos también con ilustraciones, el trabajo socioemocional entre los compañeros docentes, la importancia de los papás y de las mamás para dar para contribuir a la enseñanza de sus hijos, la importancia del diagnóstico y las estrategias de trabajo que habrá que implementar una vez que se regrese a clases. Otra de las actividades que están inscritas en la estrategia del gobierno para organizar el regreso a las escuelas, pues es la fase intensiva de los consejos técnicos escolares que comenzó este lunes y que va a concluir el día de mañana. Esta fue la agenda de trabajo de los consejos técnicos. Aquí pues es importante detenerse en que este trabajo comenzó con una revisión del programa escolar de mejora continua. Este programa está estipulado en la Ley General de Educación y
Los maestros lo han estado implementando ya desde hace algunos años y tiene pues muchas bondades. La primera es que los maestros tienen que hacer un diagnóstico de las problemáticas más sentidas de las escuelas, pero no solamente es hacer el diagnóstico, sino establecer metas y acciones para resolver estas problemáticas. Eh, y, eh, y no solamente establecer esas metas, sino también plantear acciones concretas, ¿no? Para resolverlas. Otra de las bondades de este programa es que a estas problemáticas se les da un seguimiento. De hecho, cada que se realiza una reunión de consejo técnico ordinario, se revisa este programa y se ven los avances. Cabe mencionar que el programa escolar de mejora continua es multianual, es decir, que las metas se pueden conseguir no solo en un ciclo escolar, sino que pueden conseguirse en 2 o en 3 cursos, ¿no? A ese programa escolar de mejora, en estas sesiones de trabajo, los maestros tuvieron que concretar acciones en torno a 3 aspectos. En cuanto a condiciones de higiene y salud, en cuanto a la valoración diagnóstica y en cuanto al plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación. La sesión 1, como ya les comenté, bueno, pues se destinó para revisar el programa escolar de mejora continua. En esta sesión, bueno, pues los maestros van a iniciar esta revisión, pero la van a concluir antes de la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico, que sería el 29 de octubre. En la sesión 2 de esta fase intensiva, que fue el martes, el trabajo de los maestros pues debió centrarse en las acciones por implementar para lograr una reapertura de los planteles de manera segura y saludable. Para ello, la Secretaría de Educación Pública ha publicado varios documentos. Uno de ellos es la guía que vemos, la guía de orientación para la reapertura de las escuelas ante el COVID-19, y que contiene, información muy valiosa, pero digamos que lo central son las 9 intervenciones que la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública están determinando para que ese regreso a las escuelas sea seguro. En esta sesión de trabajo, bueno, pues los maestros no solamente vieron de qué se tratan estas intervenciones, ¿no? Sino que además tuvieron que hacer un trabajo en la que fue importante responder a preguntas, por ejemplo, en este caso de los filtros que se van a poner en la escuela, pues, ¿quién lo va a hacer, no? Y cómo se va a implementar, qué recursos hay para poder hacerlo, quiénes van a ser las personas responsables, en qué momento. Todas estas cuestiones técnicas que es muy importante tenerlas muy claras si se pretende que el próximo lunes algunos de los niños comiencen a presentarse a las escuelas. También es importante comentar que estas 9 intervenciones que tienen
mucha relación con el cuidado, la limpieza y en cuanto a aspectos sanitarios, tienen que ir de la mano con principios, eh, con actitudes, comportamientos y con valores relacionados con la inclusión, con el respeto, con la no discriminación, porque pues, no solamente se trata de implementar estas medidas sanitarias, sino también de hacerlo de una manera respetuosa, ¿no? Seguramente pues ustedes ya revisaron en sus escuelas las intervenciones. Yo solamente voy a hacer algunas puntualizaciones sobre cada una de ellas. La primera intervención es sobre la participación de los comités participativos de salud escolar. Estos comités se formaron desde que inició la pandemia y su función principal pues es coordinar, o bueno, más bien comunicar, tener una comunicación entre las escuelas y los centros de salud, ¿no?, más cercanos. Los comités participativos pues están formados por los maestros y por los padres de familia, y el número de personas que los forman pues depende también del tamaño de la matrícula de cada centro escolar. Otra de las tareas de estos comités pues es organizar las jornadas de limpieza. Seguramente las escuelas que ya se están preparando para reabrir sus puertas ya se organizaron para hacer una limpieza profunda del plantel, pero también tienen que hacerlo para hacer limpieza de manera periódica. En las escuelas hay personal de intendencia asignado para hacer la limpieza de los planteles, pero definitivamente el trabajo de estas personas pues es insuficiente en el contexto que estamos viviendo. Entonces, nuevamente la participación de los padres de familia pues aquí es determinante para permitir que el plantel se mantenga en condiciones sanitarias, ¿no?, deseables. Sobre los filtros que se van a implementar, bueno, ustedes también ya saben que son 3 filtros. Uno lo van a hacer los papás en casa. Van a ser, digamos, el primer filtro. El segundo va a ser a la entrada de la escuela. Y el tercero, pues los maestros, ¿no?, en cada salón de clases. Uno podría pensar que ya en el tercer filtro, pues ya no sería necesaria tanta revisión, pero tomemos en cuenta que a lo mejor el niño o un niño que tiene alguna o que se ha infectado, pues no va a presentar síntomas ni signos en casa, ¿no? Los va a presentar pues ya cuando esté tomando clases, ¿no? Entonces, por eso es importante que estos tres filtros pues sean efectivos, ¿no?, y funcionen. Sobre la segunda intervención, tampoco me voy a detener mucho, porque durante todos estos meses pues, nos han hablado sobre la importancia de hacerlo. Ustedes saben que la envoltura del coronavirus, o una partecita de la envoltura del coronavirus, está formada por lípidos o por grasas. Entonces lo que hace el jabón pues es romper estas partecitas de grasa, y entonces pues la envoltura
de esta forma el virus se destruye. Entonces, de ahí la importancia de lavarse las manos, ¿no? Y sobre las técnicas de lavado de manos, pues también hay ya mucha información sobre ello. Respecto a la tercera intervención, bueno, esta intervención está inscrita precisamente en la estrategia previa que implementó el gobierno para el regreso a las escuelas. En México aproximadamente se aplicó la vacuna a 3 millones no solamente de docentes, sino aquí estamos hablando del personal educativo, la vacuna CanSino de una sola dosis. Respecto a la cuarta intervención, aquí también es importante comentar que el coronavirus tiene predilección por los huéspedes vivos, ¿no? Entonces, cuando una persona está infectada, bueno, pues el virus predomina en la saliva, en las secreciones, en los fluidos. Sobre esta cuestión, pues ha habido mucha controversia de que si es útil o no es útil por el tamaño microscópico, ¿no? De un virus que fácilmente puede atravesar, digamos, un cubrebocas. Pero pues aquí el asunto no es, creo yo, si lo atraviesa o no, sino que el cubrebocas es una primera barrera de contención, ¿no? Entonces, si una persona está hablando o estornuda con un cubrebocas, pues el sentido común nos dice que gran parte de esas gotitas de saliva se van a quedar en este cubrebocas y por lo tanto, pues la probabilidad de que se disemine el microorganismo, pues va a ser mucho menor. Y aquí, bueno, pues puse a propósito esta fotografía de esta persona, porque también lo vemos en nuestra cotidianidad, ¿no? De que el cubrebocas tiene que ser bien utilizado. La Secretaría ha difundido muchas infografías, mucho material para indicarnos cómo se debe de hacer y por supuesto pues esta no es la manera correcta de hacerlo. La quinta intervención habla de la sana distancia. Como ya les había comentado, el virus tiene predilección por huéspedes vivos, ¿no? Y si bien es cierto que una persona puede dejar una secreción en una superficie de cartón, de madera, de vidrio, lo cierto es que el virus en esa superficie pues no va a sobrevivir, ¿no? También hay mucha literatura sobre el tiempo que tarda el virus en desactivarse. Pero lo cierto también es que el alejarse de una persona que posiblemente está contagiada, pues constituye una medida muy efectiva, ¿no? Precisamente para que no haya ese intercambio de fluidos. Y por esta razón, bueno, pues también en los manuales de la Secretaría nos han dado recomendaciones de cómo implementar estrategias en los planteles, pues para que haya esa distancia, ¿no? Para que hagamos que nuestros alumnos mantengan esa sana distancia.
La sexta y la séptima intervención pues tiene relación precisamente con la sana distancia. El optimizar el uso del espacio, de los planteles y la suspensión de ceremonias y reuniones, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con, eh, con tratar de que no hayan aglomeraciones, ¿no? Eh, Aquí también es importante comentar, ¿no? Que las autoridades han recomendado que el regreso sea escalonado. Entonces, esta estrategia pues tiene que ver también con la sana distancia. Se pretende, bueno, ya cada consejo técnico lo va a decidir y va a haber muchas modalidades, pero lo que sí tenemos cierto es que los salones de clase pues no van a estar todos los niños, ¿no? Sino que se van a tener que organizar para que haya pocos y para que primero algunos tomen clases en el salón, mientras que otros las toman desde casa. Es lo que llamamos un regreso híbrido o mixto, ¿no? Eh, la octava intervención pues tiene que ver con la detección temprana de casos. Aquí pues es importante mencionar que la responsabilidad de los comités participativos de salud va a ser necesaria, pues ellos son o tienen la responsabilidad de notificar de inmediato a las autoridades sanitarias, ¿no? Aquí pues ya les había comentado que seguramente se van a presentar infecciones en los planteles y es importante tener claro qué es lo que se va a realizar en una situación así. Si hay, por ejemplo, un caso sospechoso en un salón de clases, pues tanto los maestros como los niños de ese grupo van a tener que aislarse. Y en caso de que se presenten dos casos en la escuela, pues entonces lo más seguro es que se suspenda, ¿no? Temporalmente clases en esa situación. Eh, la sesión 3 de la fase intensiva del Consejo Técnico, que se dio precisamente el día de ayer, tiene relación con la selección de aprendizajes fundamentales. Y esto, pues, con el propósito eh, de, pues de algunas acciones que se van a implementar después, ¿no? Por ejemplo, para hacer el diagnóstico de los niños, pues es muy importante primero tener claro cuáles son los aprendizajes más importantes que debieran de haber logrado los alumnos. Entonces, digamos que el procedimiento sería primero seleccionar esos aprendizajes fundamentales para que a partir de ellos se haga una valoración diagnóstica del grupo y una vez que tengamos o que se tengan resultados, entonces ya podríamos tener elementos para crear o para planear el periodo extraordinario de recuperación, porque pues no todos los niños van a presentar los mismos resultados. Habrá algunos que tendrán un atraso mayor o menor en su aprendizaje. Bueno, aquí
se listan algunas condiciones en que se va a tener que realizar esta selección de aprendizajes fundamentales, ¿no? Se espera que la actividad presencial en los salones sea menor, que la asistencia de los niños sea alternada, que incluso haya, que ocurran casos de COVID y que se cierren las escuelas. Y por supuesto, otra de las condiciones pues es que en estos primeros meses se va a atender pues o vamos a tener este periodo extraordinario de recuperación. Hay algunos criterios para seleccionar los aprendizajes fundamentales. En estos días, o bueno, más bien en esta sesión, los maestros tuvieron que haber revisado los planes y los programas de estudio, tuvieron que haber también identificado los aprendizajes que son importantes y que son el antecedente para los contenidos del curso que ahora tienen que atender. Pues también tienen que centrarse en los aprendizajes principalmente que son aquellos que sirven o que son fundamentales para seguir aprendiendo. Solamente para dar un ejemplo, pues la lectura, la escritura, la resolución de problemas, la capacidad para argumentar, esos aprendizajes pues son importantísimos y sobre ellos debería de enfocarse nuestra atención. La sesión 4, que precisamente hoy se dio, giró en torno al plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación. Entonces, como ya lo comenté, después de tener esa lista de aprendizajes fundamentales, con esa lista y después de realizar el diagnóstico de su grupo, pues los docentes van a hacer un plan, ¿no? para recuperar los aprendizajes de manera diversificada y diferenciada de sus alumnos. Hay algunos documentos que han publicado las entidades que se han dado a la tarea precisamente de determinar cuáles son los aprendizajes fundamentales, imprescindibles y que pueden ser de gran apoyo para los docentes. Y bueno, la sesión 5, que se dará el día de mañana, pues se va a relacionar todas estas acciones, todas estas actividades que se han dado estas 2 últimas semanas con el programa con el programa continua de mejora escolar. Ustedes saben que este programa, el principal propósito que tiene es alcanzar el mayor logro de aprendizajes posible en los alumnos. Entonces, pues de alguna manera, esto tiene que reflejarse en este programa. Y ya para finalizar esta exposición, aquí les presento algunos fragmentos publicados en el acuerdo, en uno de los últimos acuerdos que emitió la SEP, el 230821, publicado en el Diario Oficial de la Federación, donde habla precisamente de la organización de los colectivos docentes para implementar las medidas de salud, limpieza e higiene para lograr un regreso responsable y ordenado a las escuelas.
Este es otro de los fragmentos de este acuerdo. Aquí vemos que se habla de que hay que hacer esa valoración diagnóstica que ya les comenté. Y también habla sobre el periodo de evaluación, bueno, más bien del periodo extraordinario de recuperación, que va a comenzar después de hacer el diagnóstico y va a concluir hasta la primera evaluación del primer trimestre. Bueno, esta es una pausa visual, pero pues me sirve para pedirle a Natasha que ahora ella exponga la segunda parte de esta presentación, que como les comenté al principio, va a estar enfocada pues en uno de los materiales que hemos elaborado en Santillana y que nosotros pensamos que les será de mucha utilidad. Natasha, te cedo la palabra. Muchas gracias, Félix. Hola, maestros, hola, compañeros, buenas tardes. Muchas gracias por llegar hasta este momento. Félix, un favor, ¿crees que puedas abrir la presentación en modo de presentación para que Sí. se vea la pantalla completa? Por favor. Bueno, comienzo de todas formas. Yo les voy a exponer, les voy a presentar un material que se llama Ponte en Forma, que está planteado como un material de repaso para el curso anterior. La siguiente, por favor, Félix. Bueno, como sabemos, para el ciclo escolar 2021-2022 se contempla un plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación, cuyo propósito es reforzar los aprendizajes fundamentales no consolidados del grado anterior. Esto, bueno, a través de la organización de actividades pertinentes dirigidas a todos los alumnos, principalmente aquellos que tuvieron poca o nula participación y que por consecuencia se encuentran en riesgo de no comprender o alcanzar los nuevos aprendizajes del ciclo que está por iniciar. Por esta razón, este plan atiende a estos niños que se encuentran en riesgo de abandono por falta de consolidación de dichos aprendizajes. Recordemos que el plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación debe dar respuesta a las necesidades de cada estudiante y debe propiciar el mayor grado de interacción y participación. Y bueno, esta planificación estará delimitada del 13 de septiembre al 23 de noviembre del 2021. La siguiente, por favor. En Santillana estamos conscientes de la relevancia de este periodo y estamos comprometidos a seguir siendo un apoyo para ustedes. Por ello elaboramos Ponte en Forma. Ponte en Forma es un apoyo didáctico que les servirá como guía para que sus alumnos recuperen y consoliden los aprendizajes fundamentales imprescindibles del grado anterior. Ponte en Forma, como su nombre indica y como su nombre sugiere, busca poner en forma a los niños para que puedan iniciar un nuevo ciclo escolar con las herramientas y conocimientos necesarios para continuar con su crecimiento y desarrollo. Consideramos los cuadernillos de Ponte en Forma como parte de la familia de la guía Santillana, pues además de que el tratamiento de los contenidos es similar y acorde a cada grado, también comparten la vestimenta, ¿no? Como pueden ver, hablando en términos de diseño. Estos materiales son un repaso del curso anterior. Perdón. Es decir, atienden conocimientos y aprendizajes del grado que los niños concluyeron. Por ejemplo, Ponte en Forma 1 atiende contenidos de preescolar, Ponte en Forma 2 de primer grado y así sucesivamente. La siguiente, por favor. Además del libro del alumno, se elaboraron las ediciones anotadas con varias secciones
que incluyen, claro, la reproducción del cuadernillo del alumno con las respuestas y que más adelante les explicaré cada una de estas secciones. Siguiente, por favor. Bueno, ¿en qué consiste el libro del alumno? Como sabemos, muchas veces en los periodos de recuperación se le da mayor peso a asignaturas como español y matemáticas, dejando a un lado las demás, que también son muy relevantes. Por ello, los cuadernos Ponte en Forma atienden todas las asignaturas básicas de cada grado. Esto además va muy de la mano con los rasgos del perfil de egreso que busca la nueva escuela mexicana, que tiene como centro la formación integral de los niños, en la que pesen por igual las diversas habilidades y conocimientos, por ejemplo, las habilidades digitales, el lenguaje, la comunicación, los estilos de vida saludable, la conciencia del cuidado del medio ambiente, el pensamiento científico y matemático, por mencionar algunos. Siguiente, por favor. Bueno, además del contenido duro y las actividades, Ponte en Forma presenta información necesaria para los primeros días de clase. Este es muy importante, pues el regreso a las aulas contempla el compromiso de adquirir nuevas rutinas como parte de una nueva normalidad. La primera sección se nombra Acciones de Salud, Limpieza e Higiene para un regreso seguro a las aulas. Presenta información que tanto los alumnos como los docentes deben tener clara, pues aborda las intervenciones que las autoridades educativas y de salud establecieron. Tenerlas presentes día a día logrará que el regreso a clases sea seguro y se reduzca la posibilidad de contagios. Por ello, la recomendación es que dediquen un tiempo a la lectura y explicación de estas intervenciones y se aseguren que los alumnos las comprenden. Asimismo, recordemos que la participación de la familia es fundamental y la recomendación también aquí es que inviten a los alumnos a que las compartan y las lean con sus papás, con sus tutores, con quienes convivan, con el fin de que todos las reconozcan y las lleven a cabo. La que sigue, por favor. Otra de las secciones se titula ¿Cómo será tu regreso a clases presenciales? En esta se explica cuál es la dinámica y organización para llevar a cabo las clases presenciales. Y bueno, también aquí hay que considerar que algunos casos, quizás la mayoría, la modalidad sea híbrida. Entonces también se presentan algunas recomendaciones para que los niños puedan trabajar en ambos espacios, es decir, tanto en casa como a la escuela y que no tengan ningún contratiempo o alguna dificultad. La que sigue, por favor. Una sección fundamental de este cuadernillo y que me gustaría resaltar es el diagnóstico socioemocional. Pues como todos sabemos, debido al estado de emergencia en que nos ha puesto la pandemia, pues las medidas que se han tomado como encerrarnos en casa, ¿no? Esta parte del confinamiento, el cierre de las escuelas, el no convivir con otras personas ha generado pues preocupaciones para entender cuáles son las consecuencias que estas nuevas o más bien medidas de seguridad que tomamos tienen en los niños. Sabemos que muchas de las anteriores rutinas, como ir a la escuela, convivir y socializar con otros niños, hubieran ayudado a sobrellevar la pandemia, pero no fue así. Por eso es importante preguntarse ahora cuáles son las consecuencias de estas nuevas formas de vida en la salud mental de los niños y cómo se les puede apoyar para evitar sentimientos de soledad, ansiedad, depresión, estrés, problemas de sueño y en casos graves, bueno, violencia, autolesiones e incluso suicidio. Asimismo, tengamos presentes que la pandemia ha perjudicado duramente a los niños, pues hay muchos niños que quedaron huérfanos y que además, bueno, como mencioné, también pueden vivir en contextos de violencia intrafamiliar. El regreso a clases representa un reto, tanto en la parte educativa con el reforzamiento de los aprendizajes fundamentales, pero también es imperativo atender la cuestión social, el bienestar físico y el psicológico de los niños, razón por la cual este diagnóstico socioemocional cobra relevancia, pues está a favor del desarrollo socioemocional de nuestros estudiantes. Estas actividades fueron elaboradas por expertos en el campo
y ayudan a que los niños identifiquen sus emociones y reconozcan cómo se sienten después de meses que han permanecido en casa tomando clases a distancia. Las actividades cubren las habilidades socioemocionales que más van a necesitar los niños cuando estén en el aula. Sobre todo atienden las dimensiones de autoconocimiento y autorregulación, y dentro de estas principalmente, por mencionar algunas, conciencia de las propias emociones, autoestima, aprecio y gratitud, expresión de las emociones. Recordemos, como el programa de educación socioemocional señala, el autoconocimiento implica conocerse y comprenderse a sí mismo, tomar conciencia de las motivaciones, necesidades, pensamientos y emociones propias, así como su efecto en la conducta y en los vínculos que se establecen con otros y con el entorno. Por su parte, la autorregulación es la capacidad de regular los propios pensamientos, sentimientos y conductas para expresar emociones de manera apropiada, equilibrada y consciente, de tal suerte que se pueda comprender el impacto que las expresiones emocionales y comportamientos pueden llegar a tener en otras personas y en uno mismo. Cabe resaltar que las respuestas a estas actividades le brindarán la información acerca del nivel de comprensión que tienen los niños sobre sus habilidades socioemocionales y cómo las aplican en distintas situaciones. También con ello pueden hacer un diagnóstico para saber si los niños presentan alguna alteración y si es conveniente hacer alguna recomendación a sus padres o a sus tutores para que tengan ayuda psicosocial o psicológica. La que sigue, por favor, Félix. Bueno, finalmente llegamos al corazón de Ponte en Forma, donde encontramos las actividades planteadas para cada asignatura dependiendo del grado. La estructura es muy sencilla, como pueden observar. Las páginas se dividen en dos columnas. Del lado izquierdo encontramos la información esencial de los contenidos y del lado derecho, bueno, una variedad de actividades que están organizadas de forma progresiva y gradual. Y estas, bueno, se acompañan de imágenes, esquemas, distintos recursos gráficos. Estas actividades, es muy importante señalar, fueron seleccionadas cuidadosamente con la intención de que faciliten su uso en contextos específicos y que promuevan la comprensión de los temas y no solo la aplicación memorística. La selección de estos aprendizajes fundamentales imprescindibles se hizo con la información que las autoridades educativas indicaron y que fungen como antecedentes de los contenidos que se verán en el ciclo que está por iniciar. ¿Nos puedes compartir la siguiente, por favor, Félix? Estos son ejemplos de otras asignaturas, dependiendo del grado. Y la que sigue, por favor. Finalmente, como cierre del material, tenemos esta rúbrica. Es una sección llamada Evalúo mis aprendizajes. Se trata de una rúbrica para que los niños evalúen su desempeño con la intención de que identifiquen lo que están aprendiendo, qué temas necesitan reforzar y también que sean partícipes de su proceso educativo. Al contar con estos criterios de evaluación, los niños pueden contemplar en qué aspectos se deben enfocar y generar en ellos también una mayor intención receptiva. Y bueno, esos son a grandes rasgos los componentes del libro del alumno. A continuación les voy a explicar las secciones de la edición anotada. En este material proporcionamos una explicación de las secciones que acabo de mencionar para que conozcan cómo se integra y cuál es su finalidad. La que sigue, por favor, Félix. La que sigue. Esa es la explicación que les comentaba de las secciones. A continuación tenemos el diagnóstico socioemocional para docentes. Esta sección, fue elaborada por Lorena Flores. Ella es especialista en temas de educación socioemocional. Cabe mencionar que desde 2014 ya colaboró en el Programa Nacional de Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación Pública como subdirectora académica y además, bueno, también es autora de nuestros materiales de educación socioemocional. Esta sección es un listado de afirmaciones que deben responder ustedes de forma pues muy honesta porque pues tiene la finalidad de valorar cuál es su situación emocional actual.
Es muy importante atender la salud emocional de ustedes, porque bueno, así como es importante la de los niños, es importante la de ustedes, pues están involucrados son actores fundamentales en el desarrollo de los niños. Además, bueno, debido a la situación pandémica es normal que todos tengamos algún problema, alguna alteración, pues es una situación que nos ha repercutido a todos, como mencionaba Félix, ¿no? Todos conocemos a alguien que enfermó, a alguien que falleció, o lo vivimos nosotros mismos. Esa es la importancia de este diagnóstico. Continuamos, por favor. Y bueno, sabemos de la importancia de organizar la revisión de los contenidos y por ello les sugerimos una dosificación semanal que, bueno, por supuesto puede variar dependiendo de cada contexto y además de que se debe considerar los espacios en los que los niños van a trabajar, que son la casa y la escuela. Los contenidos los distribuimos en 3 semanas de forma que faciliten la revisión gradual de todas las asignaturas. Continuamos. Después de la dosificación, tenemos las mismas secciones que en los libros del alumno. La primera es la sección de acciones de salud, limpieza e higiene para el regreso seguro a las aulas, donde se describen las 9 acciones para minimizar el riesgo de contagios. Y también tenemos la guía de regreso a clases presenciales con una explicación sobre cómo se van a organizar. Y bueno, finalmente encontramos la reproducción del libro del alumno. Pues es un recurso útil ya que presenta las respuestas y además añadimos sugerencias didácticas que les van a ayudar a complementar su trabajo en la revisión de los contenidos. Y bueno, eso es todo. Les agradecemos muchísimo.